tal? Espero que te encuentres muy bien. Soy el maestro Rafael González Zamudio y te doy la bienvenida a tu clase de estadística número 3. Bueno, como puedes notar, esta semana vamos a trabajar utilizando otro recurso que es un pintarroncito. La intención de esto, pues obviamente, además de variarle a la clase, creo que nos va a ser muy útil por la dinámica misma que nos exige la materia. No quiere decir que voy a eliminar de todo el uso de las diapositivas, simplemente va a ser para, como te decía, irle variando semana a semana. Por favor, me vas comentando qué te parece trabajar de esta manera. Si nunca he tenido la oportunidad de darte clase, de antemano me disculpo contigo. Como puedes ver, tengo una letra horrible, pero voy a intentar hacerla lo más legible posible para que podamos trabajar muy bien. Esta semana nos toca ver un tema muy interesante. Todavía no te me asustes, no vamos a ver todavía la parte numérica. Hay que sentar primero las bases importantes. No se te olvide que esta materia que te estoy dando la estoy dirigiendo para alguien que nunca ha llevado estadística o que lo llevaste de manera muy vaga o no te acuerdas. Entonces tenemos que ver todo prácticamente desde cero. Esta semana nos toca ver un tema que se llama población. Así se llama el tema que vamos a ver nosotros esta semana. Nada más para que te hagas una idea de lo que vamos a trabajar en nuestra clase de hoy. Déjame paso por acá. Vamos a revisar entonces todo lo que respecta a la población. Te voy a platicar ahorita de manera muy rápida una introducción. Vamos a hacer un ejercicio de programación neurolingüística como el que hicimos la vez pasada. Y al mismo tiempo, ya de lleno nuestro tema, vamos a ver la definición de población, sus características, ejemplos y tipos. Entonces, como te decía, esta semana vamos a ver la parte conceptual todavía de la estadística. No te me apures, todavía no vamos a hacer cálculos, nada de eso, todo tranquilito. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra introducción. En las clases pasadas, pues yo te intenté explicar de la manera más sencilla posible que aunque a lo mejor no nos gusta tanto la estadística, no importa la carrera en realidad, si eres de administración o de pedagogía, muchas veces, lo que te decía, hemos tenido malas experiencias con materias de este tipo, de tipo numéricas. Espero que este no sea el caso, voy a hacerlo de la manera más sencilla posible. Como vimos en semanas anteriores, pues la estadística es muy importante para cualquier disciplina. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos calcular de manera sencilla qué producto se vende más o qué producto se vende menos en comparación a una empresa? ¿O de qué manera puedo saber el índice reprobatorio de mi escuela? Para eso nos sirve la estadística y para muchas otras cosas más. Dicho esto, te explico de manera muy sencillita el ejercicio de programación neurolingüística que nos corresponde el día de hoy. En semanas anteriores te expliqué el ejercicio número 1, que si bien recuerdas, pues era este de aquí. No se te olvide practicar los ejercicios. Tal vez la semana que viene te voy a pedir un pequeño videito donde me enseñes tus habilidades y te enseño el ejercicio de nuestra semana 2. Ok, con esta mano tú vas a hacer esta posición como si fuera una pistolita y con esta mano como si fuera un círculo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy despacio tienes que voltear. ¿Ya viste? Otra vez, aquí. Ahí estoy, aquí. Entonces una más, aquí. La intención obviamente es que cada vez lo puedas hacer de la manera más fluida posible. Esto se logra simplemente a través de la práctica. Entonces platícame cómo te está yendo con estos ejercicios y en la materia en general. Perfecto. Dicho esto, demos inicio al contenido de nuestra clase número 3. Bueno, ahora sí, continuemos con el contenido de nuestra clase. Como te comentaba, vamos a empezar entendiendo qué es una población. Vamos a definir la población como un conjunto de elementos que se van a estudiar. Es decir, van a ser distintos elementos, ahorita te explico qué elementos que van a ser sujetos a algún estudio. Vamos a poner algunos ejemplos para que te quede más claro. Vámonos primero al ámbito empresarial. ¿Qué pueden ser estos elementos? Pueden ser un producto, pueden ser un conjunto de clientes, pueden ser un proceso, pueden ser los integrantes de una empresa, es decir, pueden ser muchos elementos. Si nos vamos ahora al plano educativo, ¿cuáles podrían ser estos elementos? Pues a lo mejor podría ser un salón de clases, una escuela, una carrera, un grupo de personas con un trastorno o con una enfermedad. Entonces, una población, al final de cuentas, como te decía, van a ser un conjunto de elementos que van a ser sujetas de nuestro estudio, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a entender también
que las poblaciones pueden ser personas, animales, lugares, cosas, prácticamente cualquier cosa. Lo más común, sobre todo en la estadística descriptiva, que es la que yo te voy a enseñar, pues es estudiar a las personas. A veces también cosas, pero casi siempre es a las personas, sus hábitos, sus costumbres. Eso es lo que le interesa sobre todo a la estadística descriptiva. También hay que entender aquí que comparten características en común. Para que a un conjunto de elementos lo podamos considerar una población, deben de tener algunas características que lo hacen en común. Regresando al ejemplo que te ponía hace un ratito, si hablamos de una escuela, ¿qué tienen en común la gente que estudia ahí? Pues de entrada que todos están estudiando en el mismo lugar, tal vez la misma carrera, tal vez comparten un rango de edad, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, de una empresa y estamos comparando productos, pues ¿qué tienen en común? A lo mejor los productos satisfacen necesidades similares, los productos son producidos por una misma empresa, por una misma marca, tienen un rango de precio similar, es decir, para que nosotros podamos considerar una población debe de compartir ciertas características, a pesar de que existen poblaciones homogéneas y heterogéneas, es decir, homogéneas, parejitas, heterogéneas con características diferentes, prácticamente para que nosotros consideremos a un conjunto de elementos una población, pues deben de compartir ciertas características, si no, no funciona el estudio, ¿ok? Es, por ejemplo, querer comparar una botella de refresco con una verdura. No tiene absolutamente nada que ver prácticamente. Tal vez puedes elegir una categoría que son alimentos aptos para la ingesta humana, pero difícilmente nos va a servir para un estudio, ¿no? Aquí nos dice también que su estudio puede ser complicado. Ya más adelante vamos a ver los tipos de población, pero casi siempre las poblaciones, como te decía, se caracterizan, además de que comparten características, suelen ser muy grandes. Pongamos algunos ejemplos para que te quede más claro este punto. Tal vez no es tan difícil para una empresa estudiar pues 2 o 3 productos de su gama que ellos manejan, pero tal vez sí es muy complicado estudiar todos los productos, tanto nuestros como de la competencia. Trasladémoslo ahora al plano de la educación. A lo mejor yo puedo detectar por qué los alumnos de mi escuela están reprobando, de la mía, pero va a ser muy complicado estudiar por qué los alumnos de todas las escuelas del país están reprobando. Por eso nos dice que a veces el estudio de las poblaciones suele ser complicado, más no imposible. Justamente ahí es cuando entra la estadística. Entonces, en este primer bloquecito nosotros entendimos qué es una población, ya vimos que es un conjunto de elementos, también que son personas, animales, lugares y cosas que comparten características en común y que por su extensión y por la naturaleza de las mismas, a veces su estudio puede ser complicado, mas no imposible. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente parte de nuestra clase. Bueno, ya entendimos entonces qué es una población. Ahora vamos a enfocarnos en las características que poseen las poblaciones. Todavía no vamos a hablar de qué tipo de poblaciones hay, pero hablando ya de las características, creo que te va a ayudar a entender muy bien el tema. Revisemos cada una de ellas. Nos dice que están a su vez compuestas por distintas variables. No sé si recuerdas que en videos anteriores yo te expliqué qué eran las variables, incluso las revisamos y te ejemplifiqué. Estas poblaciones van a tener distintas variables que le integran. Por ejemplo, si hablamos de personas, pues qué variables pueden tener su peso, su estatura, el color de sus ojos, el color de cabello, a qué se dedican, cuánto ganan, cuántos hijos tienen. Son muchas variables. Al final de cuentas, nosotros vamos a elegir nada más las variables que sean de nuestro interés. ¿Qué se recomienda hacer en estudios estadísticos? Pues elegir una variable a estudiar, o si ya es un estudio comparativo, correlacionar 2 variables. Ya elegir muchas variables hace que tu estudio sea muy complejo. Lo vas a ver en algunos cuatrimestres cuando tengas la oportunidad de realizar tu tesis, tu trabajo de investigación para tu titulación. Pues que si yo quiero abarcar mucho en un estudio va a ser sumamente complicado. Aquí también nosotros entendemos que nos ayuda a entender a los individuos. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de estudiar una población que comparte características en común, voy a darme una idea de cómo funciona la mente o los hábitos de ciertos individuos. De hecho, casi siempre ese es el objetivo primordial de hacer un estudio. Pongamos algunos ejemplos para que te quede más claro.
ya te había dicho el ejemplo de una escuela donde teníamos estudiantes que estaban reprobando, y entonces a través de un estudio yo descubro que el índice de reprobación es generado porque mis planes curriculares están desactualizados. Entonces a lo mejor ya voy a poder ir estudiando de a poquito cada uno de estos individuos y entenderlos mejor. Eso se le conoce como un estudio de caso. Trasladémoslo ahora a una empresa. Imaginemos que yo quiero saber por qué mi producción está bajando este mes. Entonces yo hago un estudio y descubro que a lo mejor mi máquina ya le hace falta un mantenimiento correctivo, o ya necesito cambiarla, o se está saturando de materia prima, o los usuarios no la están utilizando bien. Entonces yo voy a ser capaz de entender de mejor manera a cada uno de esos usuarios, cada una de estas variables, para poder entender el conjunto, es decir, la población, de la mejor manera posible. Y también nos dice que se clasifican según su cantidad. Ya entendimos de entrada que una población, pues, no es una persona ni son dos. Casi siempre hablamos de un grupo de personas, de cosas, de lugares bastante amplio, pero dependiendo de la cantidad de sujetos a estudiar, pues vamos a definir precisamente a qué tipo de población pertenece, que es lo que te voy a explicar más adelantito. Te repito el ejemplo, no va a ser lo mismo estudiar a 20 personas que estudiar a 5 millones. A lo mejor estudiar a 20 personas sí me es posible. Imagínate que tú quieres descubrir cada cuánto las personas compran agua embotellada. Si mi universo, si la población que yo quiero estudiar fueran 20 personas, pues me da perfectamente el tiempo de ir a preguntarle a cada uno, pues cuántas veces compra agua. Pero si yo le quiero preguntar a un estado, a un país entero, pues va a ser muy difícil estarle preguntando a cada uno de ellas. De hecho, de este principio surge el tema que vamos a ver la otra semana, que igualito suena, que son las muestras poblacionales. Muy bien. Algunos ejemplos de lo que sería una población para que te quede súper claro. Personas de un país. ¿Cuántos habitantes tiene un país? Y a su vez podemos estudiar sus variables. Por ejemplo, su edad, su tipo de sangre. También, ¿cuántos autos circulan en una ciudad, en un estado, en un país, en un continente? Personas que tienen alguna enfermedad. Esto es muy útil. Por ejemplo, ahorita que estamos en lo que estamos viviendo de la pandemia, pues precisamente esos estudios lo hacen por medio del estudio de poblaciones y del muestreo con métodos estadísticos. Número de profesionistas, cuántos abogados hay, cuántos licenciados en administración, cuántos pedagogos, cuántos ingenieros, y también poder saber en cuántas escuelas, en qué escuelas estudiaron. También me permite saber si ya están trabajando o no, en qué trabajan. El ingreso promedio de una persona, de una familia, de una pareja, de un país, de una empresa. Entonces, todos estos ejemplos que yo te di son ejemplos de poblaciones que nosotros podemos estudiar. Muy bien, entonces pasemos ya a la parte final de nuestra clase. Bueno, entonces ya hablamos de qué son las poblaciones, sus características más importantes. También ya te mencioné algunos ejemplos, y ya prácticamente para terminar nuestra clase del día de hoy, pues te voy a hablar de los tipos de poblaciones que existen, ¿ok? Ya te había platicado en el bloquecito anterior que prácticamente uno de los parámetros para clasificar los tipos de poblaciones pues es la cantidad. Existen otros factores que te voy a explicar a continuación. Comencemos con las poblaciones finitas. El mismo nombre finito nos explica que es algo que tiene principio y que tiene fin. Una población finita se puede contar fácilmente, es decir, el número de personas, de lugares, de cosas que la integran no es tan grande. Entonces nosotros podemos contarla, ya sea de manera personal, voy y cuento, o voy y pregunto lo que quiero, o utilizo métodos de recolección de información, por ejemplo, un sondeo, una encuesta, un cuestionario, una entrevista. Entonces, fácilmente yo puedo contar y puedo estudiar a los sujetos que pertenecen a esa población. Aquí te puse un ejemplo, la cantidad de alumnos de una escuela. Hablemos, por ejemplo, de nuestra escuela CEUNY. Fácilmente nosotros podemos contar cuántos estudiantes hay, a su vez clasificarlos por modalidades escolarizado y sabatino, y por último tal vez clasificarlos por carreras. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues porque nuestra población es finita. La población, al ser lo más pequeña, nos va a ayudar a estudiarla de la mejor manera posible. Es decir, imagínate que el dueño de la escuela quiere hacer un estudio para saber la satisfacción de los alumnos con respecto a las clases. Va a ser mucho más fácil preguntarle a los alumnos de CEUNY que, por ejemplo, preguntar a los alumnos de la UNAM,
que tiene una población enorme, que aún así todavía podemos considerar a los alumnos del UNAM una población finita. Ahora hablemos de las poblaciones infinitas. Ok, infinito nos dice que pues principio ni fin no están muy bien definidos. Aquí pasa algo muy curioso, realmente hablar de algo infinito es complicado, pero por cuestiones prácticas la estadística marca algunos puntos como infinitos. Aquí nos dice, son inmensas y se necesita una muestra. Cuando una población es extremadamente grande, cuando yo ya no la puedo contar y estudiar, necesito sacar una muestra, que es como lo que te decía, lo que vamos a estudiar la semana que viene, pues un pedacito de esa población. Te puse aquí un ejemplo que te va a ayudar y a que te quede más claro. Por ejemplo, puse aquí los granos de arena de una playa. Híjole, ¿los podremos contar? Difícilmente. Además, ¿qué caso tendría contarlos? Aquí es cuando nosotros, por ejemplo, imagínate un investigador que quiere estudiar las características de esa arena, pues en lugar de contar uno por uno, pues tomaría un pedacito y ya lo podría estudiar. También tenemos las poblaciones reales, que casi siempre están relacionadas con las finitas. Una población real es aquella que es tangible, que nosotros podemos ver. Ejemplo súper sencillito, piensa en tu grupo. ¿Cuántos alumnos hay? Bueno, esa es la población real, no hay ni más ni menos, son pues los que están. Ahora hablamos de las poblaciones hipotéticas. Como su nombre lo dice, aquí es cuando nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos miembros existen en esa población, pero hay algo que las caracteriza a diferencia de las infinitas, que se presentan por una eventualidad. Te pongo algún ejemplo. Ahorita no se sabe cuántas personas pueden llegar a contraer la enfermedad o cuántas personas pueden llegar a fallecer. Son precisamente hipotético. Existen modelos de proyección que prácticamente la que los diseña es la otra parte de la estadística, que es la inferencial, que medio te platiqué. Entonces ellos pueden calcular de manera estimada y de manera hipotética cuántas personas pues se van a contagiar, cuántas personas van a fallecer. Muy bien, pues hasta aquí llega nuestro video de nuestra clase de hoy. Entonces espero que hayas entendido muy bien qué es una población, cuáles son sus características, cuáles son sus tipos y sobre todo siempre quiero que vayas relacionándola con tu carrera, con tu trabajo, para que veas que la estadística está involucrada prácticamente en cualquier ámbito. Perfecto, te agradezco muchísimo la atención que me brindaste. Quiero que me platiques cómo te pareció esto de aquí. Reitero mis disculpas por la letra, pero creo que nos puede funcionar para agilizar un poquito el trabajo y explicarte de manera más cotidiana. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esta forma. Muy bien, entonces sin nada más que decir, me despido y estamos en comunicación. Hasta luego.